Hola amigos, bienvenidos al estudio del libro de los medios en SEA. Entonces estamos en el capítulo 14 avanzando y en el capítulo 14 Kardec nos habla acerca de los medios. Entonces vamos a dar continuidad a lo que veníamos estudiando. A ver, bueno, vamos al punto 166. Kardec nos va a hablar de los mediums parlantes, porque en este capítulo ya sabemos, Kardec nos está haciendo un paseo, se puede decir, ¿no? Un viaje ahí cortita y nos habla sobre los tipos de mediunidad, ¿no? Y ahí tenemos los mediums parlantes. Y ahí nos dice, los mediums auditivos, fue lo que vimos la semana pasada, que se limitan a transmitir lo que oyen, no son, hablando con propiedad, mediums parlantes. No son. ¿Por qué? Oyen, escuchan y transmiten lo que están escuchando. Entonces, no son, de verdad, mediums parlantes. Son mediums oyentes. Estos últimos, la mayor parte de las veces, no oyen nada. O sea, los mediums parlantes no oyen. En ellos, el espíritu actúa sobre los órganos de la palabra, del mismo modo que lo hace sobre la mano y en caso de los medios escribientes. Bueno, vamos a recordar una cosita, que el medio oyente oye con la mente. Todo el fenómeno es psíquico, esto ya hablamos, ¿no? Muchas veces. Entonces, no oye con los oídos, oye con la mente. Entonces, es importante distinguir este fenómeno del simple intercambio mental con los espíritus, porque a veces estamos en conexión con espíritu y dialogamos mentalmente con espíritu. Hay unos que perciben, otros que no, que están ahí dialogando. Pero cuando dialogamos mentalmente con un espíritu, se trata de una comunicación, claro, por el pensamiento, pero está semejante a una telepatía. Este es un fenómeno, esta es una cosa. Estamos ahí en conexión. Es como que emitimos un pensamiento, es como que hay un otro pensamiento, alguna cosa ahí que nos lleva a una otra reflexión, que casi que nos da una respuesta. Estamos en conexión. Entonces, es semejante a una telepatía. En ese caso, no escuchamos una voz. No escuchamos voz. Pero cuando hablamos de mediunidad oyente, un fenómeno mediúnico, ahí ocurre algo distinto, diferente. El medium percibe la voz del espíritu, como si fuera una voz humana, aunque no exista ningún sonido físico. Entonces, una cosa es esta telepatía, este diálogo, parece que estamos ahí conectados. Otra cosa es escuchar. Que de verdad escuchamos una voz y que sale totalmente ahí de la línea de pensamiento de nosotros, porque incluso esta voz nos puede traer reflexiones, verdades, respuestas totalmente distintas de lo que pensamos nosotros mismos. Está totalmente afuera y ahí se escucha como una voz. Pero no se escucha con el oído, siempre en la mente. Es siempre un fenómeno psíquico. Dios, ahí viene ella. ¿Ahora qué hago otra vez? Gracias. Muy bien. Entonces dice Kardec al final,
Cuando quiere comunicarse, el espíritu se sirve de los órganos más dóciles que encuentra en el medio. De uno utiliza la mano, del otro la palabra, de un tercero el oído, de acuerdo con la característica de la mediunidad del medio. Uno tiene más dócil el oído, escucha con más facilidad. El otro la palabra, el otro el ojo puede ver. Entonces, vamos. El medium parlante, estamos en los mediums parlantes, generalmente se expresa sin tener conciencia de lo que dice. Y muchas veces dice cosas que son completamente ajenas a sus ideas habituales, a sus conocimientos e incluso que están más allá del alcance de su inteligencia. Bueno, son los que hoy, los medios parlantes, son los que hoy conocemos también por mediums psicofónicos y a veces se dice mediums de incorporación. Ustedes ya escucharon hablar tal vez, psicofónicos o de incorporación. Pero es importante decir que, sin embargo, Kardec nunca utiliza esos términos, porque en toda su obra habla simplemente de mediums parlantes. Entonces, durante el trance mediúnico, porque ahí tenemos un trance mediúnico, el espíritu utiliza los órganos de la palabra del medium. Del mismo modo, como dice Kardec, que se utiliza de la mano del medium psicógrafo para escribir. Pero, ¿por qué el medium al final presenta cosas ajenas a sus ideas habituales, mucho más allá de sus conocimientos, porque de repente se tornó más inteligente? No, porque no es él que está a hablar. Está a hablar un espíritu, una otra entidad, no es él. Entonces se expresa de una forma muy distinta. La pasividad del medium parlante no siempre es tan completa, nos dice Kardec. Algunos tienen la intuición de lo que dicen en el momento exacto en que pronuncian las palabras. Esta pasividad quiere decir el momento en que el medium está en trance profundo, el grado de trance, que sería la pasividad, muchas veces puede ser un trance muy profundo. Kardec más adelante en el libro de los medios nos va a hablar de esta graduación. Entonces puede ser un trance muy profundo y no tan profundo. Entonces esta pasividad, que sería este trance, puede ni siempre es tan completa, quiere decir, tan profunda. Algunos tienen entonces esta intuición de lo que vamos a decir en el momento mismo que empiezan a hablar. Una otra cosa, que claro, cuando el medium también presenta habla cosas extraordinarias, está claro que ahí tenemos espíritus elevados, ¿no? Son cosas muy elevadas, si en el campo moral, de la ciencia, lo que sea. No es porque, claro, ya decimos, tenga una inteligencia extraordinaria. Bueno, en cambio, estamos hablando del medium parlante, en un trance mediúnico. En cambio, el medium oyente permanece consciente, no entra en trance, no es necesario. Permanece en estado consciente. Él escucha, como dijo, y transmite el mensaje con su propia mente. Y en este caso, cuando el medium escucha y transmite con su propia mente,
tenemos un fenómeno anímico, mucho más anímico que mediúnico. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Todo el fenómeno que está producido por el propio, por la propia alma, espíritu del medium, es un fenómeno anímico, o sea, de la propia alma. Después hablamos más. Ya que lo que interviene ahí en este fenómeno es la propia alma del medium. Después hablamos un poquito más. A ver, mediums videntes. Los mediums videntes están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Algunos gozan de esa facultad en estado normal, cuando están perfectamente despiertos y conservan el recuerdo preciso de lo que han visto. Otros solo la poseen en estado sonambúlico o cercano al sonambulismo. Es raro que esta facultad sea permanente. Casi siempre es el resultado de una crisis momentánea y pasajera. Vamos a ver qué está Kardec diciendo. La primera cosa que vamos a ver es que cuando él dice que el resultado de una crisis momentánea, quiere decir que es una alteración de conciencia. La crisis sería la conciencia alterada. Entonces, una crisis pasajera se altera la conciencia y se da el fenómeno. ¿Está bien? Bueno, y dice también que es raro que esa facultad sea permanente, porque entonces la persona no podría vivir sin saber distinguir los que están vivos aquí en este plano. Todos están vivos, pero los que están aquí en este plano material y los que están en plano espiritual, porque hay medios videntes que lo ven con tal claridad, nitidez, que no logran distinguir. Divaldo era así, ¿no? Entonces no podía manejar un coche. Mismo que esta facultad no esté presente todo el tiempo, porque entonces la persona enloquece, no logra vivir. Pero vimos en su película que cuando empieza a trabajar ahí en este órgano del gobierno, que era justamente donde venían los espíritus para saber de sus pensiones después, ¿no? Los espíritus, los que habían muerto o que no habían muerto y tal, y ahí que venían las familias para ver las pensiones, y ahí venían los espíritus y él los veía y se levantaba para atenderlos. Y el jefe empezó a estar muy preocupado, como a decir, este señor que se levanta y está ahí hablando solo. Entonces él tenía ahí una colega muy querida, simpática. Él explicó a ella lo que pasaba y ella dijo: Divaldo, entonces hacemos un acuerdo. Cuando llega alguien, tú me miras. Si es una persona viva, yo te digo sí, así. Entonces tú puedes levantarte y atenderla. Pero mírame primero. Y así fue. O entonces perdía Divaldo su empleo, ¿no? Su trabajo. Bueno, entonces los medios videntes perciben a los espíritus de forma natural y también de forma espontánea. Y en este caso ven con la mente, no con los ojos físicos. No ven con los ojos físicos. Hay personas que dicen: ay, no quiero ver, y cierran los ojos. Y todavía ven, siguen viendo. Porque es la mente. Es siempre un fenómeno psíquico. Es la mente que ve.
Entonces es importante no confundir la evidencia, esto es importante también, con las apariciones que ya estudiamos aquí. Las apariciones. Las apariciones son modalidades de la materialización. Y el espíritu puede ser visto por varias personas en las apariciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ha adquirido una cierta objetividad material. Entonces, son varios los que pueden ver. En la evidencia ocurre el contrario. Solo el medium percibe al espíritu. Naturalmente, si hay otro medium vidente, también se puede decir, ¿estás a ver lo que yo veo? Y el otro puede decir sí. Pero vamos a ver que hay también una gradación. Unos que pueden ver con detalles muy, muy nítidos y otros que ven sombras y nada más. Bueno, Kardec también nos recuerda, vamos a ver aquí. Bueno. Kardec nos recuerda la posibilidad de ver a los espíritus en los sueños. Es sin duda producto de una especie de mediunidad. Pero quienes la experimentan no son, hablando con propiedad, mediums videntes. Entonces esto quiere decir, todos nosotros tenemos la capacidad de ver los espíritus. Si no tenemos la capacidad de ver los espíritus así, de forma espontánea, con la evidencia, cuando dormimos, salimos del cuerpo y ¿quién encontramos? Los espíritus. Muchas veces volvemos con estos sueños a decir, qué raro, encontré personas que no conozco. Tenía ahí unas personas en este sueño un poco loco, nunca las vi, pero las vi nítidamente. ¿No? Entonces, tenemos la capacidad de ver los espíritus y al final también, como Kardec nos decía, todos somos mediums. Entonces, si no somos mediums videntes, porque ahí no podemos clasificarnos como mediums videntes, pero tenemos esta capacidad de cualquier modo. Y claro, hay una vez escuché de un compañero del movimiento espírita, ¿no?, de Brasil, que la gente decía, ay, pues que una señora, ay, es que quería tanto ver a un espíritu, es que quería ver a un espíritu, y él dice, mírame a mí, soy un espíritu, cualquier uno de nosotros somos espíritus, estoy encarnado, está bien, pero soy un espíritu, y ahí, así es, ¿no? Entonces, como decía, no significa que todos seamos medios videntes, pero es posible. También existen personas que perciben el mundo espiritual, claro, durante el estado sonambúlico. Vamos a ver qué nos dice Kardec sobre eso. El medium vidente cree que ve con los ojos, mira, como los que están dotados de doble vista, pero en realidad es el alma la que ve, razón por la cual ellos ven con los ojos cerrados, tanto como con los ojos abiertos. De ahí se sigue que un ciego puede ver a los espíritus del mismo modo que alguien cuya visión es normal. Ahí está. Espíritus que en la tierra fueron ciegos, dice Kardec, nos han dicho que cuando estaban vivos tenían la percepción de ciertos objetos a través del alma y que no se encontraban sumergidos en la negra oscuridad. Qué interesante. Entonces el espíritu, después de desencarnado, fuera de este cuerpo físico, ha venido a Kardec. Mira qué impresionante el trabajo, ¿no?, de investigación de Kardec, de haber hacer entrevistas de todas las situaciones posibles. Entonces el espíritu de sí era ciego cuando estaba en el cuerpo físico, pero no estaba sumergido en una oscuridad, porque mi alma, mi espíritu percibía las cosas. Qué genial, ¿no?
Entonces era el cuerpo físico lo que tenía esta limitación, pero el alma se expandía y podía percibir las cosas. Entonces, también, pues, existen personas que perciben el mundo espiritual durante el estado sonambúlico, cuando el alma comienza a desprenderse parcialmente del cuerpo. Puede ser en este estado alterado que llamamos estado sonambúlico, puede ser también cuando estamos ya cerca del sueño, que se parece un poco, porque ahí estamos ya en el proceso de desprendimiento del cuerpo. A veces escuchamos alguna cosa rara y a veces podemos también ver. Por lo tanto, la evidencia puede manifestarse en estado de vigilia, durante el sonambulismo, este estado de, ¿cómo se dice?, de sueño, ¿no? Pero hay otras palabras mejores en español, después vamos a ver, o en el momento de transición hacia el estado sonambúlico. Pero como todas las facultades mediúnicas, la evidencia presenta diferentes grados, como decimos. Algunos médiums perciben numerosos detalles con gran claridad, mientras que otros apenas siluetas, formas o presencias. A ver, punto 168. Kardec dice, es preciso distinguir las apariciones accidentales y espontáneas de la facultad propiamente dicha, de ver a los espíritus. Las primeras son frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte, de personas a las que hemos amado o conocido, que viene para hacernos saber que ya no pertenece a este mundo. Mucha gente pasa por esa situación. De que vi, de que escuché, en el momento que me metía mi abuelo, mi madre, mi padre, si estaba ahí, lo vi, o lo percibí, o lo escuché. ¿Por qué? Porque vienen a dar la información, la noticia. También hay en el libro de André Luis, el libro que estudiábamos hace un tiempo atrás, que estaba ahí esta situación, ¿no? Que la señora se desprendía en el momento del desencarne, de la desencarnación, e iba ahí a dar la noticia a la hermana, ¿no? En otras ocasiones se trata de parientes o amigos que, sin bien han muerto hace algún tiempo, se aparecen para avisar acerca de un peligro, dar un consejo o pedir un favor. Y ahí dice Kardec, el favor, mira qué interesante, que el espíritu puede solicitar consiste por lo general en el cumplimiento de alguna cosa que no le ha sido posible hacer en vida o en el auxilio de las plegarias. ¿Plegarias o plegarias? Plegarias. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Me recuerdo una historia cuando yo era muy joven, de un amigo, un chico que había muerto, y su mamá después estaba muy preocupada porque él se fue bastante joven. Estaba muy preocupada porque le apareció a la mamá para pedir uno de estos favores, porque había hecho una promesa a un santo de su devoción, pero una promesa muy difícil, porque tenía que caminar no sé cuántos kilómetros a llevar una historia, y la mamá se quedó sin saber qué hacer, porque él no ha tenido tiempo de cumplir su promesa. Y ahí aparece la mamá y dice, mamá, hágalo por favor. Pero él era muy joven y la mamá ya tenía una cierta edad, y esta promesa exigía un esfuerzo físico muy grande. Entonces, cuidado con las promesas y
Y después los favores, ¿no?, que pedimos. Estas apariciones son hechos aislados que presentan siempre un carácter individual y personal y no constituyen el efecto de una facultad propiamente dicha. La facultad consiste en la posibilidad, si no permanente, al menos muy frecuente, de ver a cualquier espíritu que se presente, aunque sea absolutamente desconocido. Esta facultad es la que define, hablando con propiedad, a los médiums videntes. Entonces, estas apariciones no constituyen una mediunidad de evidencia. ¿Por qué pasa? La mediunidad de evidencia está caracterizada de una forma distinta, ¿no?, de ver cualquier espíritu que se presente de una forma natural y espontánea. A ver, entre los medios videntes existen aquellos que solo ven a los espíritus que han sido evocados, cuya descripción pueden hacer con minuciosa exactitud. Describen hasta en sus menores detalles los gestos, la expresión de la fisionomía, las facciones del rostro, la vestimenta y hasta los sentimientos, mira, de que esos espíritus parecen animados. Y aquí vemos, ¿no? Mira, vemos una reunión, la preparación para una reunión mediúnica, y esta señora que mira a este mentor que está ahí, ¿no?, este espíritu que está ahí, y lo ve claramente. Hay otros medios en quienes esta facultad es aún más general, pues ven toda la población espírita que los circunda. Espíritus que van y vienen y que, por decirlo así, se ocupan de sus negocios. Pueden ver todo. Y después Kardec, ahí, hablando de la evidencia, nos cuenta unas historias geniales, ¿no? Nos habla así de unas cosas, una historia genial. A ver, videncia, doble vista, sonambulismo, clarividencia. Cortito para tener una idea de qué es una cosa, qué es otra. Entonces vamos a ver, videncia. Ya conocemos su definición según Kardec, ¿no? No voy a volver. Pero se trata de una facultad mediúnica, mediante la cual el medium percibe directamente a los espíritus. Videncia. Su finalidad, mira, la finalidad de la videncia es esencialmente instructiva y moral. Ahora vamos a ver esta doble vista. ¿Por qué esta doble vista? ¿Qué es eso? La doble vista es una modalidad de emancipación del alma. La alma se emancipa, se desprende del cuerpo físico y guarda relación con el sonambulismo. Está ahí muy próximo del sonambulismo. Aquí encontramos una diferencia importante. Mientras que en la evidencia el medium percibe a un espíritu comunicante, en la doble vista es la propia alma del encarnado la que amplía extraordinariamente su capacidad de percepción. Entonces la persona puede observar hechos, acontecimientos lejanos, percibir ambientes espirituales, captar detalles de estos ambientes que los sentidos físicos no alcanzan. Generalmente el cuerpo entra en un estado de abstracción o de ligero letargo, era eso, ¿no? Cuando entramos en este letargo. No entra en este letargo profundo del sonambulismo, pero está como abstraído, no está totalmente ahí, está en otro lado. Y puede producirse durante la vigilia, aunque es más frecuente en ese estado letágico, ¿no? Ahí cerca del sonambulismo. El ejemplo clásico que citamos y ya hablamos aquí sobre esto es de Emanuel Swedenborg, el sueco,
que estaba en Gotemburgo, recuerdan ustedes, y empieza el gran incendio de Estocolmo, y él está en Gotemburgo, 400 kilómetros de distancia, en 19 de julio de 1759. Y este gran sensitivo, este gran medium, esta figura enorme, ¿no?, de la historia sueca, que al final fue una figura de destaque en las ciencias y etcétera, está ahí en esta cena con sus amigos, con mucha gente, y de repente entra en este estado de letargo, este estado alterado, y ve el incendio en Estocolmo e empieza a describir el incendio. Ustedes se recuerdan, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al sonambulismo. Ay, Dios, Laura. En el sonambulismo, la independencia del alma es todavía mayor. Puede tratarse de un fenómeno natural o provocado mediante magnetización. Mientras el cuerpo permanece profundamente dormido o en reposo, el espíritu actúa con mucho más libertad. Puede percibir su propio cuerpo, observar los órganos internos, ver a grandes distancias también, e incluso desplazarse, claro, espiritualmente. Se trata fundamentalmente de un fenómeno anímico también. ¿Por qué? Porque ¿quién está vivenciando todo esto? El alma de la propia persona, del medio, del propio. Entonces se trata fundamentalmente de un fenómeno anímico, no necesariamente mediúnico. Sin embargo, cuando durante el estado sonambúlico la persona, el espíritu, este espíritu, esta alma, se comunica con los espíritus, pasa a actuar como un medium sonambúlico. Es lógico, ¿no? Y entonces el fenómeno adquiere este carácter mixto. Es un fenómeno anímico, pero también mediúnico al mismo tiempo. Clarividencia. La palabra clarividencia suele generar bastante confusión. ¿Y por qué? Porque en muchas corrientes espiritualistas se utiliza como sinónimo de videncia, para se referir a capacidad de ver el futuro o de ver otras cosas. Sin embargo, Kardec emplea este término en un sentido muy distinto y un sentido más preciso. Para Kardec, la clarividencia no constituye una facultad, no es una facultad distinta, diferente, sino una cualidad de la visión del alma, cuando ésta está emancipada. Cuando el alma está emancipada en este estado, tiene clarividencia. Quiere decir, tiene claridad de vistas. Entonces, es decir, la clarividencia expresa esta nitidez, la lucidez, la amplitud de percepción del alma, ¿no?, que se puede presentar tanto al sonámbulo como también a las personas que poseen la doble vista. En otras palabras, la clarividencia describe la calidad de la percepción, no una facultad independiente. Y ustedes pueden estar preguntando, ¿y esto aquí qué es, Cristina? Este hombre ahí parece un libro. Sí, parece un libro. Se llama Yo soy Camille Desmoulins, una de las obras espíritas más fantásticas que yo he leído. Y este hombre aquí es un periodista brasileño, se llama Luciano dos Anjos. Era un periodista brasileño muy conocido, y Hermínio de Miranda, un gran investigador espírita, dejó una obra maravillosa, Hermínio de Miranda. Empiezan ellos a hacer una prueba, vamos a hacer ahí una investigación, vamos a probar una cosa. ¿Y qué pasa? No había nadie para hacer la prueba, lo que ellos querían hacer.
Entonces, Luciano dice, ay, voy yo hago. No estamos los dos solitos, ¿eh? Había como 4 o 5. Y Luciano dice, no, hago yo me siento, yo voy, me tumbo. Se tumbó y ellos con los pases magnéticos a llevarlo al estado profundo de sonambulismo. Luciano se desprende y entra en contacto con una vida pregresa, pero esta vida como Camille Desmoulins, que también fue periodista en la Revolución Francesa. Y esta investigación produce este libro que es absolutamente genial, porque habla de la Revolución Francesa desde adentro, de sus entrañas, con todos los detalles que uno puede imaginar. ¿Y qué hice después Herminio de Miranda? Porque en una entrevista le preguntaron, Herminio, ¿cuál el libro que más trabajo le dio? Él dijo, yo soy Camille Desmoulins, porque yo fui... ¿Eso es mío? ¿Es mío? No. Sí, creo que sí. Sí. Y él fue en cada punto, en cada información para investigar. Fue a París para investigar si realmente era lo que estaba ahí. Entonces hice un trabajo extraordinario. Muy bien, amigos, aquí terminamos por hoy y se queda ahí. Si encuentran este libro, vale la pena leerlo. Yo soy Camille Desmoulins. Muchas gracias.